Anton se apresuró a volver a casa para solucionar los atascos de la tarde. Tenía que darse prisa, la escuela estaba a punto de cerrar. El hombre no quería que sus hijas volvieran a esperarle en el pasillo. Además, no podía llegar tarde al entrenamiento de las chicas. El entrenador repitió muchas veces en los encuentros que lo principal era la regularidad de la disciplina. Vera llegó tarde al trabajo, era la asistente del jefe de contabilidad. Ahora llega el momento de los informes. Pero Anton no tiene esos valores. Y el horario es más libre. También puede ir a la clínica durante el día, si es necesario, para entrenar a los niños. De todos modos, él mismo es el jefe del departamento de ventas de una gran fábrica. Todo está bien en su familia. Ambos cónyuges trabajan, crecen 3 hijas. A veces es difícil, porque no hay abuelos que puedan ayudar con los nietos. Vera y Anton se quedaron sin padres cuando se conocieron. Simplemente sucedió. Pero está bien. Están bien. Por supuesto, Anton a menudo invitaba a su esposa a dejar su trabajo. Su salario sería suficiente para mantener a su familia. ¿Pero hacia dónde? Vera ni siquiera fue a casa del ama de llaves, necesitaba trabajo, necesitaba un equipo. Anton aún recordaba lo difícil que le resultó a su esposa dar un decreto. Entonces Vera trabajó. Y Anton trabajó. Estaban saliendo de ahí de alguna manera. Cuando las niñas iban al jardín de infancia, era fácil. Envió al grupo por la mañana y por la tarde, después del trabajo, los llevó a casa. Luego hubo natación y otras actividades. Los niños entrenaron por la noche. Entonces Anton y Vera lograron llevar a su hija al patio deportivo local. Y este año empezó la escuela. Fue bueno que la escuela se extendiera hasta la escuela secundaria, pero funcionó hasta él, no como un jardín de infantes hasta. Por lo tanto, ahora se volvió más difícil. Y también lecciones. Por supuesto, en primer grado piden poco, pero no importa. Necesitas organizar a las chicas, controlarlas. Es más fácil cuando el primer grado de la familia es 1 y tienen 3 a la vez. Anton sonrió. Para ser honesto, le gustaban todos estos problemas. Siempre fue suegro, desde el mismo nacimiento de sus hijas. Los bañaba, los alimentaba y los bañaba por las noches. Sabía cortar los deditos de los pies de los bebés. Todo esto, con fe, lo aprendieron al mismo tiempo sobre la marcha. De manera extrema. Fueron sus primeros hijos e inmediatamente formaron un trío. La situación se agravó por el hecho de que no había padres jóvenes que cuidaran a los abuelos y a los abuelos. Los familiares de la generación mayor, que ayudarían con los bebés, enseñarían algo a los padres inexpertos. Tenían que contentarse con los vídeos de Internet. Pero Anton no temía estas dificultades. Es más, estaban felices. Le gustaba sentirse padre y padre de muchos hijos. El hombre miró a sus hijas con ternura, imaginó cómo crecerían y comprendió claramente que haría algo imposible por ellas. Y nadie ofenderá jamás a estos pequeños. Anton soñaba con hacer la vida de sus hijas feliz, brillante e interesante y trabajó mucho en esta dirección. Vera, como físicamente débil, estaba más cansada de los trillizos que de él. Anton no entendió, aunque su esposa intentó no dar la cara. El hombre protegió a su esposa lo mejor que pudo. Cuando recién nacieron los trillizos, se tomó unas vacaciones y le entregó su débil y difícil embarazo a su esposa para que durmiera y tomara fuerzas. Se acabaron las vacaciones. Pero Anton reconstruyó el trabajo de su departamento de tal manera que, para liberarse antes y ayudar a Vera con los trillizos. Entendió que de lo contrario ella no podría arreglárselas. Los primeros años fueron duros y felices al mismo tiempo.
Vera estaba sinceramente feliz de que su hija creciera, pero Anton a veces se arrepentía. Le gustaba el olor de los jóvenes de la casa, las mejillas esponjosas, los deditos, la sonrisa desdentada y conmovedora. Los trillizos crecieron. De alguna manera se volvió más fácil, de alguna manera fue todo lo contrario. Las chicas empezaron a mostrar carácter, a pelear, a veces incluso a pelear. Ahora debían tener largas conversaciones educativas con ellos. Sin embargo, fue incluso interesante. Anton se sintió increíblemente sabio y necesario cuando se sentó frente a sus hijas y les explicó las reglas de conducta. Lo escucharon, abrieron la boca y absorbieron cada palabra. Más tarde, Vera llamó en broma a su marido gurú. A Anton también le gustó eso. Vera adoraba a las chicas, pero era mucho más estricta con ellas que Anton. Bueno, eso es comprensible. Después de todo, la madre, por mucho que trabajara, pasaba más tiempo con los niños pequeños que el padre trabajador. Por supuesto, era ella quien tenía que establecer reglas y castigar a los niños por sus violaciones. Eso es normal. Les resultó difícil dar a luz a una hija. A veces, al mirar a las niñas de piel blanca que se parecían tanto a su madre, Anton pensaba con horror que tal vez no existieran, simplemente que no existieran. El diagnóstico era cierto. Dio muy pocas posibilidades de alcanzar tal felicidad. Los médicos dijeron inmediatamente que casi no había esperanzas. Vera. Se conocieron hace 10 años en el hospital. Anton vino allí a visitar a su tía en el departamento de cardiología. Y cuando se iba, vio a una niña en el jardín del hospital. Llevaba un pijama gracioso, pantalones anchos y una camiseta con estampado de dibujos animados, delgada, con los ojos muy grandes. El viento jugueteaba con su largo cabello rojo claro y el sol. El rayo del sol de alguna manera cayó sobre el rostro del extraño. Hizo que sus grandes ojos se iluminaran con una increíble luz esmeralda. En general, Anton estaba enamorado de Vera. Por supuesto, entonces él no sabía su nombre. Y ella estaba sentada en un banco, leyendo un libro y no notó nada. Y probablemente no entendía lo hermosa que era en ese momento. Anton nunca se distinguió por su solidez en la comunicación con el sexo opuesto. En general, un joven prometedor. Poco después de la boda, Sana tuvo un aborto espontáneo. Anton, que ya se había preparado para ser padre, organizó que su esposa fuera al mejor centro médico bajo el ala de un médico conocido, ¿sabe? Que comprueben cómo es debido que Sana está sana después de todo esto. Resultó que no tuvo ningún aborto espontáneo ni embarazo. Resulta que ella lo engañó. Anton sintió alivio en ese momento y fácilmente rompió con el tramposo, aunque ella le rogó que no lo hiciera. No es una historia hermosa, pero le enseñó mucho a Anton. Desde entonces, no ha confiado mucho en las mujeres y, en general, se sentía un poco decepcionado con ellas. Después de lo que le pasó a Sana, Anton comenzó a notar lo que nunca antes había visto. Falta de sinceridad, manipulación. Frente a Anton, las novias de sus amigos los engañaban, los chantajeaban, intentaban obligarlos a hacer lo que querían, se burlaban de ellos y gastaban dinero en ellos. Pero esa chica en el banco parecía una criatura de otro mundo. Nadie más había visto unos ojos tan limpios y hermosos. Chica, ella definitivamente era especial. Anton no podía observar sus movimientos, sus ojos, su cabello. Él fue atraído hacia ella. Como un imán. Él todavía decidió. Él se acercó y le preguntó qué estaba leyendo. Resultó ser Dostoyevski. Vamos, vamos. Anton también leyó las obras de este clásico. Y no empezó en la escuela. Entonces simplemente no entendió el significado de la historia y las historias de Dostoyevski. No lo entendió. No.
Solo una persona adulta con cierta experiencia de vida puede entender el mensaje del autor. Hablaron, la conversación fluyó con facilidad y discreción. Vera no intentó retratar a nadie de sí misma. Se comportó de la forma más natural y educada posible. Fue un shock. Wyanton literalmente se derritió bajo su mirada cálida y radiante. Quería que este momento durara el mayor tiempo posible. Tomó su número de teléfono. Desde entonces, los jóvenes intercambian mensajes constantemente. Estos mensajes calentaban a Anton durante la jornada laboral. Cualquier problema desapareció cuando leyó el siguiente mensaje de Vera. Ahora Anton estaba en el hospital todos los días durante las visitas nocturnas. Al principio, la tía se sorprendió, hasta que entendió lo que estaba pasando. Anton y Vera hablaron durante horas. Afortunadamente, hacía buen tiempo y mayo estaba en pleno florecimiento. Les gustaba sentarse en el banco del patio del hospital en el que se reunían. Anton aprendió mucho sobre Vera. Resultó que hacía tanto tiempo que no experimentaba una tragedia. Vera estaba casada. Conocía a su marido desde la infancia. Crecieron en el mismo patio. Se sentían como si tuvieran años. Los jóvenes acababan de terminar la escuela. Sergei y Vera empezaron a encontrarse. Ambos se sintieron felices. Cuando Vera perdió a su madre, la única persona cercana a ella, fueron Serga y su madre quienes la apoyaron. Rodearon a la niña con atención, la envolvieron con cuidado como una manta cálida y gruesa. Si no fuera por esto, Vera no habría sobrevivido. Su padre nunca la conoció. No tenía otros familiares. Pero aún así, en el momento de la tragedia, Vera no estaba sola. Gracias a Serga, ella sobrevivió después de la pérdida y se dio cuenta de que era él, Serga, quien ahora era la persona más cercana y querida para ella. Vera confiaba en él como nadie más. Comprendió que Serga nunca la traicionaría. Él hará por ella todo lo que esté en su poder. Conseguirá la estrella del cielo si es necesario. Sergei intentó complacer a Vera sobre Ives. Constantemente se le ocurría algo, le hacía sus regalos favoritos. A Anton le resultó difícil escuchar esto. Ya sabía lo que le pasó a Sergei más tarde. Y todavía estaba celoso. Porque cuando Vera le habló de él, su rostro se volvió tan gentil, como si todavía lo amara. Sergei y Vera se casaron justo después de terminar la universidad. Empezaron a vivir en el apartamento de Vera, al lado de la madre de Sergei. Y todo estaba bien en su nueva pequeña familia. Todo iba bien. Pero el joven no pudo casarse. Después de todo, ambos soñaban con sus hijos. Vera, por supuesto, inició el examen. El diagnóstico se descubrió rápidamente. Sonaba casi como una frase. La doctora vestida de blanco sacudió la cabeza y dijo que era imposible quedar embarazada por sí sola. Vera sintió la tierra abandonar sus pies. Deseaba muchísimo tener un hijo, pero pensaba que no era posible. Incluso eligió un nombre para el niño y para la niña. Si Serga no le hubiera apretado la mano en ese momento, realmente se habría caído de la silla. Débil y fantasmal, pero aún así. Eco. Se suponía que un procedimiento junto con su diagnóstico sería gratuito. Es cierto, condicionalmente gratis, por supuesto. Aún así, algunos medicamentos y pruebas tuvieron que pagarse por cuenta propia. Los cónyuges jóvenes no ganaban lo suficiente para cubrir todos estos gastos. Llevaba mucho tiempo postergando su trabajo. Tenía una buena suma de dinero. A los adultos no les convenía aceptar ese dinero, pero... En primer lugar, tal vez yo quiera tener más nietos que usted, dijo Irina Konstantinovna, sin tono apelativo. En segundo lugar, devuélvemelo más tarde,
cuando sea viejo. Cuida el dinero. El primer intento de firma ecológica no tuvo éxito. Se convirtió en un golpe y una decepción para Vera. Por alguna razón le pareció que ahora todo estaría bien, pero no. Se esperaba que el próximo intento gratuito tardara más de un año. La salud de Vera no mejoró, el médico dejó claro que el tiempo jugaba en su contra. En un año, las posibilidades de embarazo pueden ser mínimas. En general, Irina Konstantinovna nos ayudó nuevamente. Tomó el préstamo en el banco y le dio el dinero a los niños. El protocolo contenía 4 embriones sanos. Vera fue inmediatamente puesta bajo 3. Era probable que al menos uno de ellos sobreviviera. No volvió a funcionar. Vera estaba llorando cuando quedó claro que este intento fracasó. Ella estaba llorando en voz alta. Serga la estaba calmando. Nos queda un niño más. ¿Y si es el más animado y afortunado? ¿Por qué? ¿Y si? 3 de ellos no lo lograron. Casi no hay posibilidades. No deberías haberme elegido. ¿De qué tonterías estás hablando? La gente vive bien sin hijos. Vera sabía que Serga solo la estaba calmando. Ella entendió muy bien que él realmente quería un hijo. Para él es importante convertirse en padre. Vera sintió su culpa y su inferioridad. Ella cayó en la desesperación. Y luego Serga e Irina Konstantinovna organizaron este viaje. Así que esperaban distraer a la inquieta Vera. Había poco dinero en la familia, por lo que después de la boda los recién casados no tuvieron el viaje tradicional. Y ahora Serga y Vera han completado este hueco. Fue a la costa del Mar Negro durante un mes entero. A Vera le ayudó mucho distraerse, recargar energías, el sol, el mar, la abundancia de impresiones, su amado y cariñoso marido cerca, que constantemente decía que todo estaría bien. Y Vera simplemente creía en ello. Inmediatamente se volvió más ligero y cálido en su alma. Y entonces terminó el cuento de hadas. Sergei y Vera regresaron a casa y este problema les sucedió casi de inmediato. Ese día fueron a la casa de campo de sus amigos. Era una tarde de viernes de verano. Nada presagiaba ningún problema. Sergei conducía su viejo coche, heredado de su padre. Quería comprar uno nuevo, pero nunca tuvo suficiente dinero. Y se gastó mucho dinero en el tratamiento de los infructuosos, que aún no se había pagado. Vera estaba de muy buen humor. Estaba deseando pasar una velada divertida con sus amigos y le gustaba pasar la noche fuera de la ciudad. Ese silencio reinaba por la noche y por la mañana. Probablemente por eso durmió tan bien. Y las estrellas, qué estrellas tan grandes y brillantes en el cielo del pueblo. No verás algo así en la ciudad. Rodaron por la carretera. No había tantos coches. Era tarde, estaba oscuro y entonces este camión salió volando por el lado opuesto. Vera se horrorizó al ver cuán oscuro y malvado los llevaba Gromadin. Anton intentó escapar del golpe. Logró esquivar el camión, pero el coche chocó contra un poste a gran velocidad. El golpe llegó al asiento del conductor. Pero entonces el pasajero que estaba a su lado resultaría gravemente herido. La mayoría de los conductores ya se han salvado, el instinto funcionó y Sergei decidió conscientemente salvar a su esposa. Y tomó la decisión sin dudarlo un segundo. Vera lloró cuando supo esto. Pero ella, en principio, en ese difícil periodo lloraba constantemente. Sergei murió en el acto. Vera resultó herida y fue trasladada al hospital. El conductor del camión no resultó herido en absoluto. Posteriormente se supo que conducía en estado de ebriedad, por lo que saltó al carril contrario. Ni siquiera fue encarcelado. De hecho, no hubo colisión con el camión. El propio Sergei se metió en el atasco.
El culpable fue multado por conducir de forma imprudente y privado del derecho durante algún tiempo. Así de injusto es. Vera estuvo mucho tiempo en el hospital. A veces visitaba a Irina Konstantinovna, que había estado en coma, y la pérdida de su único hijo la enfermaba. Pero ella todavía trató de apoyar a Vera. Vera lo entendió. Varias fracturas, una fuerte cicatriz en el pecho, una conmoción cerebral. La sacaron durante mucho tiempo. Esto no tenía fin. Vera tuvo que vivir con un defecto cardíaco. Este órgano resultó gravemente dañado durante el golpe. La cirugía ayudó, por supuesto, pero la situación finalmente no se solucionó. Era difícil volver después del hospital, a la casa donde todo le recordaba la felicidad pasada, a Sergei. Es bueno que Irina Konstantinovna haya logrado llevarse sus cosas. Vera le preguntó al respecto ella misma. Tuve que empezar mi vida de nuevo. No fue la primera derrota de Vera. Pero cuando perdió a su madre, tuvo a Serga. Él la apoyó, la sacó del pantano negro y le dio esperanzas de un futuro feliz. ¿Y ahora qué? Irina Konstantinovna necesitaba apoyo. Vera intentó ayudarla, moral y físicamente. Pero ella estaba completamente destrozada. Entonces no funcionó muy bien. Como resultado, Irina Konstantinovna se mudó al pueblo de su hermana. Ella regaló su apartamento a sus alumnos. Visitaba la ciudad muy raramente. Quería comprobar el apartamento, encontrarse con viejos amigos y vecinos y, por supuesto, con Vera. El dolor secó a la mujer, se inclinó. Antes de la tragedia, Irina Konstantinovna parecía bastante joven. Ahora ella se ha vuelto vieja. Y los ojos, y eran tan dolorosos que daba miedo mirarlos. Vera se puso a trabajar con la cabeza. Trabajaba día y noche en la oficina. Semejante prisa, por supuesto, fue apreciada por sus méritos. Le dieron a Vera un nuevo puesto como asistente del jefe de contabilidad y aumentaron su salario. Esto no agradó especialmente a Vera, pero la necesidad de dedicar todo su tiempo al trabajo. Al menos así fue. Sin embargo, a veces Vera tenía que ir al hospital para que la examinaran. El umbral del corazón requería control y observación constantes. Y justo en una de esas épocas, Antoni se topó con ella por casualidad en el jardín del hospital. La historia de Vera conmovió a Anton hasta lo más profundo de su alma. Pensó que ella vivía con sus padres, en una familia amorosa, no conocía preocupaciones ni problemas, pero aquí está. ¿Cuándo te darán el alta, preguntó Antón después de la confesión de fe. Me gustaría llevarte al mismo lugar. Definitivamente te gustará. ¿Seguirás estando conmigo después de todo esto? Vera se sorprendió. ¿Por qué no? Antón, a su vez, se sorprendió. Bueno, está bien, la niña sonrió. Me pregunto de qué lugar estás hablando. Estaré allí con mucho gusto. Anton sintió como si se le cayera una piedra del pecho. Tenía mucho miedo de su negativa. ¿Qué pasa si ella aún no ha llegado? ¿O hay alguien que cree? Pero aceptó una cita y convirtió a Anton en el hombre más feliz de la tierra. Anton inmediatamente después de la graduación invitó a Vera a la azotea de un edificio alto de la biblioteca de la universidad. El edificio acababa de construirse, la biblioteca aún no había funcionado y no había ninguna gente en el espacioso edificio. Cuando subieron las escaleras, el sonido de sus pasos se repitió. Y esto creó una especie de atmósfera especial. Misteriosa, casi mística. En la azotea, los jóvenes se encontraron con una mesa cubierta de frutas y champán. Anton lo intentó de antemano. Pero lo principal no fue esto. Vera no pudo resistir el aliento de alegría. La vista desde la azotea del edificio alto era sencillamente fantástica.
Vera miró a su alrededor, contemplando con entusiasmo los paisajes abiertos de la ciudad. Sus ojos brillaron con una especie de deleite infantil. Este era el efecto que Anton esperaba. Él sonrió, el gozo de la fe lo hacía feliz. Era una sensación desconocida, pero muy agradable. Empezaron a salir. Al principio tenían citas, luego al cine, luego a la cafetería y luego simplemente al parque a caminar. Y salieron a la naturaleza. A ambos les gustaban los picnics a orillas de ríos y lagos. Entonces Anton sugirió vivir juntos. Vera aceptó felizmente. Resultó que todavía le resultaba difícil quedarse en el apartamento donde era feliz con Sergei. La niña quería algo nuevo, completamente diferente. Vera a veces hablaba de Sergei, recordaba algo de su vida familiar, se jactaba de que estaba en sueños susurrando y Anton estaba celoso. Esto lo sorprendió a él mismo. Sergei era. Esto es el pasado, no lo es. ¿Cómo se puede tener celos de alguien que murió hace unos años? Y aún así. La desagradable sensación se movía en el pecho cada vez que Vera mencionaba el nombre de su exmarido. Pronto la niña lo notó. Ella comenzó a cuidarse a sí misma. Pero a veces todavía se olvidaba, recordaba a su marido. Anton esperaba que con el tiempo pasara. Él es. Se enamoró. Se enamoró por primera vez en su vida, a pesar de su edad y su matrimonio. Es solo que nadie más tenía sentimientos tan fuertes. Vera era especial, tierna, cariñosa y atenta. No como los demás. Anton agradeció al destino su encuentro casual en el patio del hospital. Esto no podría haber sucedido. Cuando Anton le hizo una propuesta a Vera, ella se sintió muy avergonzada. Ella soltó su opinión y luego guardó silencio. Anton esperaba algo más. Sintió que Vera lo amaba. Pensó que ella se alegraría y lo abrazaría, pero Vera guardó silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Anton con voz entrecortada. Nunca había estado tan asustado en su vida. Entonces Anton luchará, pero no se rendirá. Bueno, verás, siento mi culpa. ¿Sabes lo que soy? ¿Por qué necesitas una esposa así? ¿Qué esposa? Anton no entendió. Pero recuerdas mi diagnóstico. No es un hecho que podamos ser padres. Suspiraste aliviado por esto, Anton. Te lo aseguro, no importa. No quería tener hijos, pero si es importante para ti, nos tratarán. Tenemos dinero. Tengo muchos amigos en medicina, así que... Se casaron. No hicieron una gran boda a petición de Vera. No quería pagar el vestido de la novia, las flores y el banquete por segunda vez. Y para Anton, ya era un trato cerrado. Acaban de firmar, cenaron en el restaurante. Y al día siguiente volaron al mar durante una semana. En ese momento, Anton y Vera ya no tenían padres, por lo que en la tradicional boda nadie insistió. Se casaron. La vida fluyó a su manera. Ambos querían tener hijos, pero el diagnóstico de Vera excluyó a los padres de forma natural. Por eso, acudieron a la clínica, aquella donde antes observaban a Vera. Anton vio que a su esposa le costaba volver a las paredes familiares. La situación parecía ser la misma, pero la esposa era diferente. Probablemente estaba atormentada por pensamientos, recuerdos y ansiedad. Ella trató de reprimirse, de ocultar su estado de ánimo, pero Anton sentía que su esposa se encontraba bien. Vera recordó a Sergei. Era bastante comprensible, la situación en sí lo era. Pero Anton todavía sentía celos. A veces estalló. El hombre intentó aguantar, pero no pudo hacer nada. ¿En qué estaba pensando? Oh sí. Estás pensando en Sergei otra vez. Anton, no empieces, por favor. Todavía lo amas.
Él es una parte importante de mi vida, pero está en el pasado. Diálogos similares les ocurrían todo el tiempo. Anton pensó que su esposa aún no había vivido la tragedia que le sucedió a Sergei. Lo atormentaba la idea de que ella los comparaba constantemente, y estas comparaciones no estaban a su favor. Anton esperaba que cuando naciera su tan esperado bebé, todo esto finalmente quedara para la fe en el pasado. Criarán a un niño, un hijo o una hija tomarán todo su tiempo y atención, la fuerza sobre los pensamientos extraños simplemente no permanecerá. El médico no dio mucho tiempo para que se resolviera el eco. El procedimiento es grave, la carga sobre el cuerpo es colosal, al igual que el embarazo posterior. Y nadie quería arriesgar la confianza del meollo del problema. Primero tuvieron que tratar el corazón y luego un examen serio. Y aún así, Anton le dio dinero al médico jefe para que Vera pudiera someterse al procedimiento ECOS. El hombre no estaba preocupado por la salud de su esposa. El cardiólogo les dejó claro en la última cita que estaba preparada para el embarazo. Por supuesto, bajo supervisión especial, pero Vera puede dar a luz. Y en el centro. Rechazado debido a algunas fallas burocráticas. Una suma considerable en el sobre resolvió el problema. A Vera se le plantaron 2 embriones. ¿Tendremos gemelos? Antón se sorprendió. Es poco probable que tenga gemelos, uno sobreviviría. Con mi diagnóstico, milagrosamente resultará ser el único bebé. Después de la siembra, el tiempo pasó por mucho tiempo. Anton estaba seguro por alguna razón de que todo saldría bien. Estaba muy preocupada, ansiosa y dudosa. Ella no era ella misma, caminaba y no podía pensar en nada más. Desde fuera, parecía que para ella se trataba de una cuestión de vida o muerte. Bueno, ¿por qué estás tan preocupado? Calmó a su marido Antón. No funcionará ahora, intentémoslo de nuevo. Todavía somos jóvenes, hay tiempo. Vera sintió con la cabeza y el dolor y la ansiedad aparecieron en sus ojos. Y finalmente, el día X. La prueba, comprada con antelación en la farmacia, mostró 2 franjas claras y brillantes. No hubo dudas. Llegó el embarazo. Anton inmediatamente corrió a la tienda y compró un par de pruebas más. Todos ellos dieron un resultado positivo. Vera sonrió. Sus manos temblaban de emoción. Funcionó. Y no tenía ninguna duda, dijo Anton. Poco a poco se dio cuenta de que pronto se convertiría en padre. Un sentimiento increíble. Una nueva página en su vida familiar. Ahora todo será diferente. El embarazo fue difícil y al mismo tiempo precioso, ya que todos entendieron que esta era probablemente la única oportunidad para que Faith se convirtiera en madre. Porque desde el principio la mujer embarazada estuvo bajo estrecha observación de los médicos. Vera estuvo constantemente en el hospital para no correr riesgos en cosas innecesarias. Realizó pruebas casi todos los días, a menudo hacía cardiogramas y seguía dietas especiales. Los cónyuges acudieron juntos a la primera ecografía, que debía determinar los latidos del corazón de su bebé. Vera estaba terriblemente preocupada. Casi tembló por la mañana. Tenía miedo. ¿Qué pasaría si su embarazo estuviera muerto? ¿Y si la estuvieran esperando durante semanas? La enfermera estuvo dando vueltas a Vera durante mucho tiempo. Estaba mirando el monitor, sus cejas se ensuciaban, estaba comprobando algunos datos. Incluso Anton se dio cuenta de que algo andaba mal. Vera yacía en el sofá, viva o muerta. Anton apretó firmemente la mano helada de su esposa para mostrársela y estuvo cerca. Juntos sobrevivirán a todo. ¿Qué hay ahí? Vera no pudo soportarlo. Tenemos una situación rara aquí. Anton se agachó dentro y pensó en alguna anomalía genética inusual. Un sudor frío apareció en su espalda.
Ni siquiera se preocupaba por sí mismo, por Vera. ¿Cómo sobrevivirá a esto? Hiciste el eco en la tarjeta, ¿verdad? Sí, Vera asintió. Pues parece que todos los embriones han sobrevivido. Tenemos un embarazo multifacético. ¿2 tiempos? Dijo Antón. Oh, vamos, este es el caso. Esto no es una enfermedad. ¿3 tiempos? El médico negó con la cabeza. ¿Cómo? Dijo Antón. Todo este tiempo pensó que había 2 embriones, y aquí 3. ¿De dónde? ¿Qué deseas? Los 3 decidieron tender una trampa. El médico se sorprendió al ver a Vera. Estos son grandes riesgos. Les pregunté. Verás, he hecho la ICO varias veces. Nadie estaba preocupado. Pensé que las posibilidades aumentarían. Será duro, advirtió el médico. Lo lograremos, respondió Antón con seguridad. Todavía sostenía a la confundida Vera en su mano. Todo estará bien. El embarazo atravesaba un momento difícil. Vera se sintió mal. Al principio sufrió una terrible toxicosis. Incluso la llevaron a la papelería y le ofrecieron interrumpir el embarazo. Literalmente, todo lo que entraba en la boca de Vera salía inmediatamente. No podía comer, pero ni siquiera pensó en deshacerse de los bebés. Antón estaba allí. Sacó medicinas raras y costosas, recibió consultas de los mejores médicos para su amada. Entonces comenzaron los problemas con el corazón. El cuerpo no pudo hacer frente a la creciente carga. Vera respiraba con dificultad y caminaba formando un círculo pálido y oscuro bajo los ojos. Antón tenía miedo, mucho miedo de perderla. Y ya no se alegraba de que decidieran tener eco. Pero la gente vive sin hijos para su propio placer y viviría. Pero Vera luchó por sus hijos. Siguió todas las instrucciones del médico, toleró la mezquindad de su entorno y trató repetidamente de no quejarse de su condición. Los problemas del corazón se fueron solucionando poco a poco. Todo volvió a salir según lo planeado. Antón recordó en detalle la UCI, cuando anunciaron el sexo de los niños. Para estar con su marido en ese momento, incluso dejó el trabajo. No te lo puedes perder. Vera estaba en la papelería. Una vez más, a los médicos no les gustaron sus pruebas. Entonces llevaron a la futura madre al hospital. El primer fruto es una niña, dijo con seguridad el UCIsta, mirando la pantalla. El segundo fruto también es una niña. Probablemente, Antón lo miró con una sonrisa. Tienen 2 hijas. ¡Qué felicidad! Los niños dejaron de ser algo abstracto en ese momento. El UCIsta no pudo mirar durante mucho tiempo el piso del tercer niño. Yacía incómodo. Él también se escondía detrás de sus hermanas. Por alguna razón, Antón estaba seguro de que definitivamente era un niño. Hijo, hermana, protector, apoyo y esperanza de los padres. Tercer fruto. Una mitad femenina, decía el tercer fruto. Las 3 niñas se están desarrollando bien, todo les va bien. Felicidades. Las 3 niñas se están desarrollando bien, todo les va bien. Las 3 niñas se están desarrollando bien. Antón no podía creer su felicidad. Bueno, entonces, después del hijo, de alguna manera se van. ¿Qué años tienen? Los bebés recibieron su nombre el mismo día. Antón y Vera estaban sentados en el patio del hospital, abrazándose, comentando las novedades e inventando nombres. Se decidió llamar a la mayor Eva. Siempre les gustó este nombre, Vera. La segunda hija se llamó Arina, en honor a su amada bisabuela. El tercer bebé se llamó Victoria, ¿por qué? Bueno, fue una verdadera victoria, 3 hijos a la vez. Su esposa ni siquiera soñaba con tanta felicidad.
Sin embargo, en aquel momento todavía era demasiado vago e incomprensible. La mayor parte del embarazo estaba por delante, un montón de riesgos y peligros. La esposa intentó no pensar en eso en ese momento. ¿Cómo sucedió que tenemos 3 hijos a la vez? Después de todo, preguntó Anton, que lo había atormentado. Sabía que se habían tomado 2 embriones para el aterrizaje. En el último momento convencí al médico para que me pusiera el tercero, admitió Vera. La probabilidad de que todos mejoraran era mínima, ¿sabes? Solo quería aumentar las posibilidades. La doctora me conoce desde hace mucho tiempo, desde que Vera estuvo enferma. Antón entendió por qué. De nuevo casi habló de Serga. Todo está claro. El médico le hizo eco a Vera en su primer matrimonio. Y por supuesto ella conocía su historia, así que dio ese paso, acostó al tercer bebé. Pero esto no es importante ahora. Pronto nacerán los niños, 3 de sus hijas. No habrá tiempo para pensar y los celos definitivamente permanecerán. Pasó el tiempo, Vera estuvo embarazada todo el tiempo. Estaba Anton Krupko y un jarrón de cristal. Él la estaba cuidando de todo, de virus aleatorios, de la. Simplemente estaba en casa, no en la papelería, lo que rara vez ocurría en estos meses emocionantes. ¿A qué se debe la ocasión? Anton se sorprendió al regresar del trabajo. Verás, ya fue hace semanas. Esto significa que nuestros bebés ahora son viables. Si nacen en este momento, el problema no se puede evitar, pero las niñas estarán fuera del camino. Y con una alta probabilidad de que no haya consecuencias. Eso sí, lo ideal es que dure un par de semanas más. Antón sonrió. La tensión que había. Hermosa y espaciosa cómoda. Quería ver a sus bebés lo antes posible, sentirse padre. Y Vera. Vera solo pensaría en los niños. Las preocupaciones sobre los 3 bebés definitivamente desaparecerían de su mente con los recuerdos de Serga. Al día siguiente, Vera volvió a ingresar en el hospital. Tenía el estómago revuelto y la presión bajó. Anton llevó a su esposa a la oficina y la ayudó a arreglar la habitación. Estaba más tranquilo porque Vera estaba con los médicos. En el trabajo estaba constantemente preocupado por cómo le iba a su esposa en casa. Su vientre se había vuelto tan grande. La propia Vera era muy delgada y baja, y aquí estaba muy pesada. Ella apenas se movió. Y tuvo que caminar así durante al menos 3 semanas. Que los mejores médicos tengan una mejor supervisión. Los siguientes fines de semana Anton los pasó, como solía suceder últimamente, solo. No perdió el tiempo en vano. Hizo la reparación en la habitación de los niños a toda prisa. Lo más probable es que Vera no esté en casa hasta que nazca, por lo que tiene unas semanas para preparar una sorpresa. Resultó genial. El propio Anton no habría pensado en esto. Ahora el futuro padre encarna la idea del diseñador en su vida. Quería hacer todo con sus propias manos por sus hijas. Anton trabajó bajo la música. A través de la pista de su banda favorita, apenas escuchó la llamada del teléfono móvil. Llamó la tía de Anton. El único de sus parientes de la generación anterior. Los abuelos llevaban mucho tiempo ausentes. La tía vivía en el pueblo. Vera y Anton a veces descansaban allí. Estaban descansando. No se sentían tan tranquilos y pacíficos como en su casa. A veces la tía pedía ayuda. Después de todo, una anciana vivía sola en el pueblo. Y ahora ella pidió que le arreglaran la cerca, o estaba completamente equivocado. Antón decidió irse de inmediato, sin dejar el asunto en la caja larga. La hija tendrá tiempo de terminar la renovación cuando nazca, y con los problemas de la tía, sería necesario solucionarlo lo antes posible.
Después de todo, después del nacimiento de las niñas, estará muy ocupado. La tía recibió a su sobrino con pasteles y borcha aromático. Ella también se estaba preparando, esperando a su nieto. Incluso les compró un gran sofá plegable a propósito. Es para que cuando vengas a visitarme tengas un lugar donde pasar la noche. Cuidado al tocar. Anton se alegraba de que sus hijas vinieran de vez en cuando a este pueblo. Andar en bicicleta por caminos seguros, caminar por el bosque, chapotear en el lago local y luego escuchar los cuentos de hadas de la tía debajo de sus panqueques con mermelada. Belleza. Este debería ser el caso en la infancia de cada persona. Anton manejó rápidamente la valla. Fue 1 hora y media. Estaba sentado en la ligera cocina de su tía, haciendo pasteles calientes con repollo, y volvió a sentirse como un niño que venía de vacaciones a ver a su pariente. Bonito sentimiento. Pero entonces sonó el teléfono. Anton por alguna razón se preocupó inmediatamente. De alguna manera lo adivinó. Esto está relacionado con Vera. De hecho, llamó el médico que estaba embarazada de Vera. El nacimiento de su esposa comenzó, dijo. Ella te pidió que le informaras. Ya la llevaron a la sala de maternidad. Vera da a luz, dijo el pálido Antón después de la charla con el médico. ¿Cómo hizo eso? Estrechó la mano de su tía. Es demasiado pronto para ella. Anton recordó de repente el pastel y las palabras de su esposa. Dijo que ahora los bebés son lo suficientemente fuertes y maduros para sobrevivir en caso de un parto prematuro. Eso los calmó un poco. Tengo que ir. Por supuesto, llámame, ¿me oyes? Estoy preocupado ahora. Todo estará bien. Anton sonrió a su tía a la fuerza. La tía corrió hacia la estufa. Para recoger un pastel y un pato guisado para mi querido sobrino. Nunca dejaba que los invitados se fueran con las manos vacías. De repente, Anton quiso ir a la columna y enjuagarse con agua helada. El camino es largo, debemos cuidarnos. El frío siempre nos separa. Al mediodía las calles del pueblo estaban vacías. Pues claro, hace tanto calor que es mejor esperar en casa. No había niños alrededor. Pero esta era una clara señal del lago. Anton se lavó rápidamente con agua de debajo de la columna. Se volvió un poco más fácil. La camiseta mojada se pegó a su cuerpo, dándole un agradable frescor. Sin embargo, la ropa se secó muy rápidamente. Antón se apresuró a regresar. Es hora de irse, ¿sabes? ¿Qué pasa si necesitamos su ayuda allí? Y en general. Me gustaría estar con mi esposa en un momento tan responsable. Que de repente lo llamaron. Anton quedó impactado por lo inesperado. Acababa de correr por esta calle y no había nadie aquí. Y luego, un par de segundos después, esta llamada. Joven, espera. Anton se dio la vuelta lentamente. Un poco más lejos de él se encontraba un gitano. Joven, divertido. Cabello largo, negro y brillante trenzado en una trenza apretada. En las orejas hay anillos de óxido, en los pies hay zapatillas polvorientas y encorvadas, mal combinadas con una falda hasta el suelo. ¿De dónde vino ella? No había nadie en este momento. ¿Qué deseas? Tengo prisa. Lo sé. La mansa sonrisa de la joven criatura se acercó. El gitano parecía divertido y abierto. Los dientes eran de un blanco brillante y el bigote era muy lindo. Por si acaso, no llevo cosas pequeñas conmigo, dijo Antón. No necesito tus cositas, dijo la gitana. Solo te lo diré. No lo necesito. Lo necesito, dijo la adivina con seguridad. Antón quiso darse la vuelta y continuar su camino, pero no tuvo tiempo de hablar.
Pero el gitano dijo palabras que le hicieron detenerse. Pronto serás padre, padre de niñas maravillosas. ¿Cómo lo sabes? Antón se detuvo. No esperaba escuchar esto de boca de la adivina. Aunque tal vez la tía les dijo a los vecinos que los estaban esperando a los tres. Y la niña simplemente escuchó y ahora representa a la bruja. Veo. Respondió la chica, sin dejar de sonreír. Hace poco aprendí a ver muy bien. Veo que tendrás 2 niñas. 3, dijo Antón. No, crees que son 3 y serán 2. Un desagradable resfriado recorrió la espalda del hombre. De repente quiso gritarle a esta chica, ahuyentarla. ¿Qué está diciendo ella? ¿Predicar problemas? ¿O no? La adivina estaba confundida como si hubiera leído la mente de Sergei. Yo no dije eso. Serán 3 niñas, pero tú eres padre de solo 2. Es imposible, dijo Antón. Estamos esperando a los gemelos. No entiendo cómo es. No veo cómo pasó, pero no eres padre de una sola niña. Algún tipo de tontería. Ir a casa. O te sobrecalentaste con el sol o simplemente. Estás peleando sin motivo. Probablemente no tengas nada que hacer. No, solo, aprendí a adivinar recientemente. Les cuento a todos lo que veo. Nuestras personas mayores me regañan y dicen que no puedo hacer eso. No puedo meterme en el destino de otras personas. Y no puedo parar. Todo el mundo está aburrido, pero tú eres interesante, incomprensible. Entonces te seguí. Quería resolverlo. Pero te miro a los ojos. No entiendo cómo es. Anton saludó a la chica con la mano y prosiguió. ¿Seguirá perdiendo el tiempo con ella? No tengas miedo del que se interpone entre tú y tu esposa, gritó apresuradamente la niña. Él te ama. Antón no se volvió, pero el conjunto interior se agachó, tenso. Pero aquí es donde las chicas lo saben. Sus pensamientos sobre Sergei, el exmarido de Vera. Nunca compartió sus preocupaciones con su tía. O el gitano simplemente gritó algo incierto, lo pensó y puso en práctica la profecía para su situación. Anton leyó una vez que eso es exactamente lo que hacen los adivinos. Anton se despidió de su tía, dándole la promesa jurada de comer todo lo que ella le diera. Se puso al volante y corrió hacia la ciudad. Todos sus pensamientos eran solo sobre Vera. ¿Cómo está ella allí? ¿Va todo bien? En el hospital, Anton supo que ya era padre. Vera fue nombrada Kesari, como resultado de lo cual aparecieron en la luz 3 niñas insoportables, pero bastante sanas y que salvan vidas. Incluso se los mostraron a Anton. Que pequeños bebés eran diminutos, brazos y piernas delgados, piel de color rojo brillante. Eran un poco como extraterrestres. Anton vio inmediatamente que las chicas se parecían a Vera. Miró a los pequeños y en su corazón creció un enorme sentimiento de calidez y orgullo. Padre. Es padre de 3 hermosas hijas, como el rey del cuento de hadas. Luego, al feliz padre se le permitió conocer a Vera. Los padres recién nacidos hablaron durante mucho tiempo ese día. Estaban haciendo planes para el futuro, estaban felices. No podía creer que su sueño se hubiera hecho realidad, que el difícil y peligroso camino quedaba atrás. Anton vio lo felices que estaban los ojos de su esposa y agradeció al destino por este increíble regalo. Bueno, y luego la despedida solemne, el regreso de la fe con los niños a casa, el deleite de una infancia hermosa y reflexiva, el aprendizaje conjunto del sabio cuidado de los niños. El escenario estaba más organizado. Fue duro, pero también agradable. Los niños crecieron rápidamente. Eva, Arina y Vika se parecían a su madre y entre sí. Pero seguían siendo diferentes, tanto en apariencia como en carácter.
Anton con calidez en su corazón observó la formación de la personalidad de las hijas. Cuanto mayores se hacían, más interesante le resultaba pasar tiempo con ellos. Todas las chicas estaban nadando. Los médicos aconsejaron este deporte para fortalecer los pulmones y la inmunidad. Pero cada hermana tenía sus propios intereses. Así, Eva resultó ser una artista nata. Desde pequeña, sus dibujos se diferenciaban de los que otros niños de su edad estaban orando. Irina era matemática, como su padre. Y a Vika, la más joven de la escuela, le gustaba la música. Por lo que a los 6 años tuvo que ser admitida en una escuela de música. No fue fácil compaginar todas estas actividades con el trabajo y las tareas del hogar, pero los cónyuges lo consiguieron. Poco a poco se fueron acostumbrando a ser padres de 3 hijos y pareció funcionar bastante bien. Para su sorpresa, Anton no olvidó las palabras del adivino que conoció accidentalmente el día del nacimiento de sus hijas. El joven gitano afirmó que una de las niñas no era su propia hija. El hombre miró a su hija y comprendió que era una completa tontería. Está apegado a cada uno de ellos. Todo el mundo ama más que la vida. Pero aún así, las palabras del gitano resultaban inquietantes, preocupadas. Sin embargo, Anton intentó ahuyentar los pensamientos extraños. Afortunadamente, hubo poco tiempo para el autosacrificio. Ni siquiera le contó a Vera sobre ese encuentro con la adivina. ¿Por qué debería tener preocupaciones innecesarias? Ocurrió un martes por la noche. Era domingo, fin de semana. Anton y Vera se acostumbraron al estilo de vida activo, por lo que se dedicaron a las tareas domésticas necesarias, reunieron a los niños y toda la familia decidió irse de viaje. Antes de eso, Vera quería mudarse al departamento que ahora estaban alquilando. Tuvo que firmar un contrato con los apartamentos de alquiler. Anton se quedó en el coche con los niños. Estaban jugando en la ciudad. El hombre estaba acostumbrado a estar con chicas, que era lo que las encantaba tanto. Les gustaba sentirse inteligentes, pero Anton estaba encantado con su alegría. Entonces todos estaban de buen humor. La fe no duró más de lo esperado. Anton pensó que todo tardaría 5 minutos, pero su esposa estuvo ausente unos 20 minutos. Incluso estaba preocupado. Pero Vera salió del edificio. Ella no tenía cara. Anton pensó que los inquilinos habían hecho algo. Le prendieron fuego a la casa. ¿Qué pasó? Te lo diré más tarde. Vera sonrió a las hijas. Anton entendió todo. Media hora después, Vera y Anton estaban sentados en el gran salón del Palacio de Hielo. Sus niñas, como elegantes hadas, volaban sobre el hielo. Habían logrado practicar patinaje artístico durante un par de años. No se convirtieron en campeones, pero ahora tenían bastante confianza en poder aferrarse al hielo. Los cónyuges finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. Bueno, ¿qué pasó? Anton repitió su pregunta. Tenías esa cara, como si vieras un fantasma. Acabo de conocer a Irina Konstantinovna. Irina Konstantinovna, madre de Serga, ex marido de Vera. También tiene un apartamento en el mismo edificio. Ella parece vivir en el pueblo, viene aquí solo de vez en cuando para comprobar los apartamentos. Y tuvieron que encontrarse. Serga otra vez. ¿Hablaste? Sí, ella está muy feliz por mí. Me alegro de tener un marido y 3 hijas. Pero Irina Konstantinovna se encuentra en un estado terrible, ¿entiendes? Todos estos años después del accidente, ella vive en el infierno. No hay luz en su vida, no hay sentido. La saca de su poder. Bueno, ¿qué puedes hacer aquí? Antonio dijo. Cuidadosamente. Y abrazó a Vera con la cintura. Ese es su destino. Me siento culpable.
Vera suspiró amargamente. Pero no eres culpable. Esta no es culpa racional del superviviente. Esto sucede. Casi te tropezaste. ¿Cuál es tu culpa? No lo entiendes, la fe meneó la cabeza y guardaste silencio. El resto de la velada transcurrió en silencio y pensativa. Anton se ocupaba principalmente de los niños. Su esposa estaba en algunos de sus pensamientos. El encuentro con su exmujer estuvo lleno de recuerdos pesados. Le hizo pasar por todo ese horror nuevamente. Anton vio sufrir a su amada y no supo qué hacer. Probablemente necesite un psicólogo. Y uno bueno. Vera no sobrevivió al trauma hasta el final. Ella estaba sufriendo. Antón durmió a las niñas, se preparó un té con menta, se acercó a Vera, se sentó a su lado y la abrazó. Quería decir algo que la distrajera de los oscuros pensamientos, que distrajera su atención. Y Antón decidió de repente describir aquel episodio con la gitana. Nunca antes le había contado a su esposa que había hablado con la adivina. Tal vez sonrían juntos, recuerden el momento tenso de esperar a sus hijos, comprendan lo importante que es apreciar lo que uno tiene, en lugar de aferrarse al pasado. Sabes, el día que diste a luz a las niñas, conocí a mi tía en el pueblo por casualidad. Vera miró a su marido con interés. Y le contó detalladamente la conversación con el gitano. Anton pensó que su esposa sonreiría, porque las palabras de la adivina eran ridículas. Pero su reacción fue completamente diferente. Los ojos de Vera estaban rodeados de asombro. Cerró la boca con las manos, como si estuviera conteniendo un grito. Vera, ¿qué pasa? Esta es una señal. Finalmente, ella logró salir. Verás. Es sorprendente que hayas hablado de la gitana ahora mismo, el día que conocí a Irina Konstantinovna. Claro que no lo entiendes, necesito confesarte algo. Es muy serio. Estoy listo. Anton miró a su esposa confundido. No entendía lo que estaba pasando. Soy culpable. Soy culpable de todo. Soy culpable de usted, de Irina Konstantinovna, de Serga e incluso del médico. Después de todo, la hice cometer un crimen. Vera, por favor cuéntamelo todo, no entiendo nada. Vera suspiró profundamente y comenzó su historia. ¿Sabes cómo soñábamos Serga y yo con un niño? Realmente quería un hijo o una hija, pero era mejor tener ambos a la vez. Estábamos haciendo un ícono, pero nada funcionó. Y luego fue un accidente. Vera no quería nada, ni siquiera vivir. Pero más tarde, de repente se le ocurrió. En la cámara criogénica hay un embrión más, el futuro hijo que tendrán con Serga. Quizás, después de unos años, cuando Vera recupere su salud, se pondrá de pie. Quizás este bebé aparezca en el mundo. Hay pocas posibilidades, pero están ahí. Solo este pensamiento la mantuvo en este mundo. Quería cumplir el sueño de Serga y dejar su continuación en esta tierra. Se lo merece. Pasó el tiempo. Vera conoció a Antón. Los jóvenes se enamoraron y se casaron. Y empezaron a pensar de nuevo en sus hijos. Para Vera fue muy duro. La visitaban constantemente flashbacks. Y no dejaba de pensar en el único embrión que quedaba tras los anteriores intentos del primer marido. Fue insoportable. Entendí que tenía que cambiar de opinión y seguir adelante. Tuve un marido amoroso y cariñoso, tú. Tenía que empezar una nueva vida, pero siempre estaba pensando en Serga y en nuestro bebé potencial. Entonces, cuando llegó el momento de plantar embriones, lo decidí. Vera habló con la doctora Anna Pavlovna. Ella había estado guiando a Vera antes, cuando intentó convertirse en la madre de Serga. Y por supuesto conocía la historia de su inusual paciente.
Vera le pidió que diera a luz al último embrión, el bebé Sergei. El médico se negó al principio porque era muy ambiguo desde el punto de vista moral y arriesgado. Pero entonces salió a la luz la historia de Vera y ella cumplió su pedido. Vera no esperaba que todos los bebés vivieran, como su médico. Vera solo quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para dejar en la tierra la continuación de una persona maravillosa, su exmarido, a quien tanto amaba. Serga realmente quería este bebé. Pero ocurrió un milagro. Los tres sobrevivieron y uno de estos bebés era definitivamente de Serga. Entonces tu gitano tiene razón. No sé cómo se enteró, pero es verdad. Uno de ellos fue exhalado por Anton. Oleadas de hormigueos desagradables recorrieron su cuerpo. Todavía no entendía cómo tratar a los oídos. No lo sé, respondió Vera. Sinceramente no me importa. Si quieres, puedes hacer una prueba de ADN, entonces ya. No, dijo Anton con decisión. De repente se dio cuenta de que no quería saberlo. Que todo quede como estaba. Anton adora a sus hijos. Los tres. Y no cambiará. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijiste nada antes de hacerlo? Siempre te he apoyado en todo. Incluso estaba celoso de Sergei por los recuerdos. Lo sabía todo, lo noté todo. Y luego su hijo. No estarías de acuerdo. No te lo diría ahora por tu propio bien, pero... ¿Pero qué? Irina Konstantinovna, he estado pensando en ella todos estos años. Vivía y no sabía de la existencia de su nieta, continuación de su única hija. No es justo para ella. Sentí una culpa terrible. Tú también lo sentiste, pero especialmente hacia ella. Y hoy nos conocimos. Ella era tan miserable, solo una encarnación del dolor. Después de verla y hablar con ella, la culpa se volvió insoportable. Y luego tú contaste la historia del gitano. Es simplemente irreal de alguna manera. Como si fuera una señal desde arriba. Ya no puedo quedarme callado. Anton arrojó bolsas pesadas en el maletero. Las hijas ya estaban sentadas en los asientos traseros y Vera estaba sentada en el asiento del pasajero al lado del conductor. Estaban listos para un largo viaje. Eva, Arina y Vika estuvieron yendo con su abuela durante un mes entero. Sí, ahora tienen abuela. Una abuela cariñosa, cariñosa y amable. Las chicas simplemente la adoraban. Irina Konstantinovna, habiendo aprendido la historia de la fe, durante mucho tiempo no pudo creer su felicidad. Ella acababa de volverse más joven, literalmente frente a sus ojos. Ahora tenía un nuevo significado en la vida. Irina Konstantinovna no sabía cómo agradecer a su fe. Y también a Antón, su comprensión, su participación y su aceptación de la situación. Por cierto, Irina Konstantinovna también decidió no hacerse la prueba de ADN. No le importaba quién fuera su propia nieta. Ella los amaba a los tres con todo su corazón. Las chicas respondieron con reciprocidad. Les gustó mucho visitar a la amable abuela. Solo tenía una nieta y ahora tengo tres, dijo Irina Konstantinovna. Ahora soy 3 veces más rico. Las chicas iban a menudo a verla de vacaciones. A ella, a la tía Anton, para que la infancia de Eva, Irina y Vika resultó ser realmente muy brillante, cálido y rico. Y los padres de los trillizos tuvieron tiempo para descansar y descansar entre ellos, y eso también fue genial. Incluso empezaron a viajar juntos, hace ya mucho tiempo. Anton entendió las acciones de su esposa, no le guardaba rencor. Al contrario, se alegraba de tener 3 hijas. Ahora incluso tenía miedo de imaginar que uno de ellos no habría nacido. Anton se sentía feliz entre sus chicas favoritas.